Bueno, en la clase de ahora, el, el proceso de la multiplicación y de la división también puede hacerse extenso a varios elementos. Es decir, nosotros hemos aprendido a cómo multiplicar cuando tenemos, por ejemplo, menos 2 por menos 3, ¿sí? Y yo sé que esto, por la ley de los signos, o sea, si yo multiplico menos por ese menos, eso me va a dar más, ¿sí? Y ahora, si yo hago la cuestión de los números, multiplicar 2 por 3, eso me va a dar, eso me da 6, ¿ya? Entonces, en este caso, tendría más 6, ¿ya? Recordemos siempre que más por más, eso me va a dar más, menos por menos, eso me va a dar más por menos, eso me va a dar menos, y menos por más, eso me va a dar menos, ¿ya? Bueno, pues ahora hemos extendido esta cuestión a, bueno, tratar de ver qué pasa cuando tenemos más números. Bueno, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, menos 2 por menos 3 por menos 4? Bueno, pues aquí tengo que tener muy presente la ley de los signos, es decir, tengo que ir viendo signo por signo y número por número. Sacar el resultado de los signos es muy sencillo, o sea, tenemos que ver cuánto es la multiplicación del menos por este menos de acá. Menos por menos es obvio que eso me va a dar más, ¿ya? Pero todavía me falta el siguiente número, es decir, tengo un menos 4 acá. Pero este más que me acaba de dar, lo multiplico por este menos de acá. Entonces ese va a ser el resultado de el signo de la operación. Quiere decir que, bueno, menos por este menos me da este más. Y este más por este menos me va a dar menos. Tengo que irme recordando y por eso es bueno saberse las propiedades de los signos en la multiplicación. Bueno, de ahí sale ese menos. ¿Y ahora qué pasa con los números? Pues lo mismo, tengo que hacer 2 por 3 y eso me va a dar 6. Y este 6 me falta multiplicarlo con este 4 y eso me va a dar 24. Quiere decir que la multiplicación de esos tres números es 24. Eso es como extender, porque nosotros solo podíamos multiplicar números de dos cifras, pero esto es extenderlo a tres cifras. Ahora bien, ¿qué pasa ahora si tengo más de dos cifras? O sea, ¿qué pasa si tengo ahora tres cifras? Bueno, pues el proceso sería el mismo. Imagínense que tengo menos 2, perdón, acá, a ver, tengo menos 2 multiplicado por menos 1 multiplicado por menos 4 multiplicado por menos 5. Bueno, en este caso tendría que ser un poco cauteloso con los signos, pero siempre recordando las propiedades en la multiplicación. Entonces digo, menos por este menos, eso obtengo más. Ahora bien, este más, bueno, quizás un poco más detallado, ese más eh, sale de menos por este menos, sale más, ese más hay que multiplicarlo por este menos, y más por menos, eso me da menos, y luego este menos hay que multiplicarlo por este menos, y menos por ese menos me va a dar el más del resultado. Ya sé que el resultado de los signos es positivo. Tengo que recordarme siempre que al ir multiplicando los signos voy obteniendo unos nuevos, y ese nuevo consecutivo se multiplica con los que me faltan para obtener los siguientes. Bueno, ya sé que el resultado es positivo. Veamos el resultado de los números. 2 por 1, eso es 2. Y ese 2, bueno, aquí archivémoslo. 2 por este 4 me tiene que dar 8. Y ese 8 por fin lo tengo que multiplicar por ese 5. Y eso me da 40. Entonces es más 40.
hay que tener cuidado en eso de la multiplicación de los signos, ¿sí? Tengo que irme recordando siempre el resultado que me dan los dos anteriores y multiplicarlo por el nuevo. Bien, también veíamos que en la división aprendimos un proceso. Cuando teníamos fracciones, hacíamos la regla que le llamábamos de la oreja o herradura, y eso constaba en que había que escribir la primera fracción aquí arriba y la segunda acá abajo, y multiplicábamos los números de arriba por los números de acá abajo, los números de en medio por los números de en medio, y eso, los de arriba, estos extremos iban en la parte de arriba y estos medios iban acá. Bueno, pues recordemos eso. Recordando eso, vamos a ver un ejemplo ahora en este caso. Bueno, acá esto nada más es 2 tercios. Eso hay que dividirlo entre un medio. Y bueno, 2 tercios entre un medio, multiplico los extremos, serían 2 por 2. Eso lo pongo acá, 2 por 2. Y eso es obviamente que me va a dar 4. Y en los medios van abajo, 3 por 1. Es obvio que me va a dar 3. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si a estas fracciones de acá le agregamos signo. Veamos ahora el mismo proceso con un signo. Bueno, sigue siendo 2 tercios entre menos un medio. Bueno, menos un medio. El proceso es el mismo. Lo que hay que tener cuidado es recordarse de los signos para la división. ¿Qué quiere decir? Que más entre más, eso me va a dar más. Menos entre menos, eso me va a dar menos. Y los demás, ¿verdad? Menos entre más, eso me va a dar menos. Y más entre menos, eso me va a dar menos. Bueno, el proceso es el mismo, solo que hay que recordar estos símbolos. Sabiendo eso, pues pasamos a resolverlo. Tenemos que hacer lo mismo. Escribir la primera fracción arriba y la segunda abajo, recordando que esta debe tener un signo. Esta fracción, por no tener signo, se entiende y se va a entender de aquí en adelante que es positiva. Siempre. Una fracción o un número que no tenga signo, sé que es positivo. Entonces, como esto sé que se está dividiendo, digo más entre menos, eso me va a dar menos. Y ahora sí puedo realizar la multiplicación de extremos y medio diciendo 2 por 2, eso me va a dar 4. Porque recordemos que ese resultado se coloca aquí arriba. Y 3 por 1, ese resultado se coloca aquí abajo, 3. Entonces eso es la división. Ahora, cuando tengo un signo, ¿sí? Tengo que ser cauteloso en que ver qué signo es la fracción o el número, ¿verdad? Y cuando se dividen, aplicar la propiedad para la división de signos. Cuando una fracción no tiene signo como esta, se entiende que es positiva, ¿ya? Y el proceso, si son fracciones, es el mismo que hemos visto en clase, el de la herradura. Bueno, un ejercicio más sería 5 medios entre menos 2 cuartos. Esto sería lo mismo que arriba escribir 5 medios y abajo escribir menos 2 cuartos. Este sabemos que es positivo porque no tiene signo, más entre menos, eso me va a dar menos. 5 por 4 son los que van arriba, sería 20. Y 2 por 2 son los que van abajo, eso me va a dar 4. Ya si quiero ser un poco justo acá, ingresar a la calculadora esto, pues menos 20 entre 4 es a 5. Y ahí está. Bueno, tener en cuenta eso, repasad, copiar y tomad apuntes. Y bueno, nos vemos en la otra clase. Esto es apunte para los que, bueno, no asistieron a la sesión de hoy. Y bueno, queda ahí al pendiente.